Bueno, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, las cuestiones técnicas para el día de hoy, hablando sonido, audio, video y demás. Espero que se encuentren todos muy bien. Bueno, vamos a iniciar el módulo número 2 para que se tengan ahí presente. Vamos a iniciar con la parte electrónica en general, ¿de acuerdo? Si de pronto, bueno, estamos grabando aquí la clase para el día de hoy, espero que se encuentren todos muy bien. Vamos a iniciar con la introducción a la electrónica aplicada y semiconductores. ¿De acuerdo? Entonces, esa es nuestra clase del día de hoy, clase 1, módulo 2, electrónica y máquinas eléctricas. Vamos a ver todo el ámbito general, como lo hacen de forma muy general, de la parte electrónica. ¿Alguna pregunta o algo? Con todo gusto, yo les estoy respondiendo acá las inquietudes. Y bueno, estoy aquí para atender, ¿vale? Vamos a subirle acá un poco el volumen. Así, lo que es aumentar la frecuencia respiratoria y más CO2. Por lo tanto, pues en el partido requerir un manejo avanzado de la vida aérea, pero pueden siempre requieren antes de considerar un manejo avanzado de la vida aérea. El tipo de choque puede ser. Bueno, qué pena ahí de pronto tanta interrupción, pero bueno, estamos ya atendiendo nuestras solicitudes. Bueno, vamos a iniciar entonces nuevamente con nuestra introducción a la electrónica aplicada y semiconductores. Recuerden que en las clases pasadas habíamos comentado sobre las aplicaciones en la parte eléctrica, habíamos comentado sobre diferentes aplicaciones. Habíamos, el módulo 1 se trató precisamente sobre leyes y cómo podíamos aplicar ciertas, eh, nuestra vida diaria, cómo se desenvolvía en la parte eléctrica. Habíamos visto el circuito serie, paralelo, mixto. ¿Sí? Entonces, con base a eso, iniciamos nuestra introducción a la electrónica. Aparte de la electrónica, pues para que ustedes lo tengan muy presente, y el objetivo de esta clase es nuestro nuestro gran comprender los diodos, transistores, resistencias y fuentes. ¿Qué me baso a eso? De que esos son elementos que componen un circuito electrónico. La parte electrónica se basa mucho, o digamos, nació, uno, de la física, y dos, se enfoca en el estudio y las aplicaciones de los circuitos o dispositivos que utilizan señales eléctricas o electrónicas, ¿de acuerdo? Entonces, eso es en gran medida la parte electrónica. La parte electrónica yo la llamo como si fuera una parte eléctrica, pero de reducidos voltajes, corrientes, eh, que nos hacen prácticamente la vida diaria. La parte electrónica está en la parte para aplicativos, la parte de computación, la parte de computadores, la parte de celulares y también en la parte de industria, ¿de acuerdo? Con base a eso, tenemos unos, unas figuras claves, son en este momento que estamos viendo la fuente, la resistencia y el transistor. Nosotros habíamos comentado en el módulo 1 como la fuente general, que es la generadora de la parte de energía, realmente. La resistencia también la estuvimos mirando y es la que se opone a la resistencia la que opone al paso de la corriente. Por lo la corriente, la hemos comentado, que es el que está con un flujo de electrones continuamente. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, esos conceptos. ¿De acuerdo? Si hay alguna pregunta, con todo gusto, yo los estaría atendiendo. Estoy aquí por dos usuarios, aquí comprendiendo la lectura y comprendiendo nuestra clase el día de hoy. Entonces,
Nuestros diferentes materiales son conductores, aislantes y semiconductores. En este momento estamos viendo el diodo y el transistor. Hay diferentes componentes en la parte electrónica y es eso. Cada uno forma un objetivo diferente. El diodo hace que nuestra eh, circulación de energía solamente sea en un solo sentido, ¿de acuerdo? Pero para eso yo quisiera compartirles primero que hay una protoboard. La protoboard es como un sistema pequeño que hace que nuestra energía fluya por unos caminos. ¿De acuerdo? No sé si en algún momento ustedes han visto una protoboard, pero la protoboard hace que nuestros caminos de flujo de corriente se vean un poco más presentados. ¿Correcto? Con base a eso, pues estamos viendo un diodo. El diodo hace que nuestro flujo de corriente sea en un mismo sentido. Pronto lo están viendo acá como simbología, ¿de acuerdo? El transistor hace también que nuestro circuito electrónico que haga o funcione de mejor manera, ¿de acuerdo? Con base a eso, eh, pasamos a la siguiente. No me está dejando presentar en un momento. Estoy sobre un estado nuevo, entonces, bueno. ¿Qué es la electrónica aplicada? Si de pronto ustedes me ven ahí, está todo de lejos, porque no está saliendo configuración de presentación, pero la configuración. La electrónica aplicada es la rama que estudia, que puede controlar la corriente eléctrica, lo que se acaba de decir, mediante dispositivos semiconductores. Esos semiconductores ya lo habíamos contado, y optimiza el funcionamiento de equipos electrónicos. Recuerden, hay una entrada de corriente, de acuerdo con respecto a eso hay un dispositivo semiconductor. Con base a eso, para que ustedes lo tengan presente, en la parte electrónica, hay componentes tan pequeños que hacen que me puedan controlar un sistema, puedan controlar una configuración. Eso es igual como un computador, ¿de acuerdo? La tecnología ha ido avanzando durante mucho tiempo y eso ha otorgado de que nuestros componentes electrónicos sean un poco más pequeños y mucho más eficientes a la hora de tener un computador, un celular, un componente electrónico que me haga optimizar mucho más mi rendimiento, ¿de acuerdo? Entonces, en base a este esquema que tenemos acá, va a dar una entrada, un dispositivo que me va a controlar, digamos, que me va a controlar como un control, ¿de acuerdo? Ese control lo que va a hacer es, por dentro, tiene una similitud de, ¿cómo te dijera yo? Tú puedes controlarlos, tú puedes eh, también simularlos, ¿de acuerdo? Y con base a eso me va a dar una salida controlada. ¿Qué pasa? Esto es lo que básicamente me está haciendo. Recuerden, si yo en este momento tengo en mi computador, tengo unas teclas, bien, tengo un uno, yo le doy un uno, pero por dentro de mi computador solamente reconoce uno y ceros, ¿de acuerdo? Eso es programación, ¿de acuerdo? Entra un poco a la programación de C++, MATLAB, bueno, una cantidad, pero el computador es una programadora, ¿de acuerdo? Que se programa. Entonces, cuando yo le escucho una tecla, por decirlo así, él lo lee como ceros y uno, y va a ese controlador, y ese controlador me da una respuesta que yo lo veo en mi pantalla, ¿de acuerdo? Entonces, como dice, permite convertir, regular y amplificar señales. Hay una materia que se llama señales y sistemas, y precisamente lo que me está diciendo ahí amplificar señales es que hay muchos de los componentes que yo tengo hacen que mi onda sinusoidal
como les comenté yo anteriormente, unas ondas sinusoidales, esa onda alterna que yo tengo diariamente en mi diario vivir, o casi sin industria, lo comercio. Y lo que pasa es que cuando yo lo completo con mi esquema electrónico casi siempre, o hay objetos que, o digámoslo así, que vienen y lo rectifican, ¿de acuerdo? Eso hace un diodo, por ejemplo. Ese diodo, muchas veces, de pasar de alterno, pasa a corriente continua. Y después tienen un procesamiento, ¿de acuerdo? Que después sale con una salida. No sé si voy bien o de pronto tengo alguna pregunta, alguien tiene alguna, ustedes me dirán, ¿todo está bien? Sí. Pregunta, dudas, inquietudes, entonces estoy acá. La electrónica es. Ok, perfecto, gracias. Bueno, partiendo de eso, entonces vamos con la cuarta diapositiva, electricidad, perdón, versus electrónica, diferencias fundamentales. ¿Qué pasa? La parte de electricidad es que transmite. Recuerden que nosotros en la parte eléctrica hace que el diario vivir hay una generadora de energía y esa generadora de energía me transmite por redes que me llega a mi hogar, que me llega a mi industria. ¿Cuál es la diferencia? La parte electrónica controla, ¿sí? ¿Por qué? Porque hace un proceso, ¿de acuerdo? Entonces, la electrónica me procesa una información que yo anteriormente ya la he simplificado, la he controlado, la he diseñado, por decirlo de alguna forma, y me volví resultados. Entonces, podríamos decir un control, ¿de acuerdo? Entonces, eso hace por eso que casi siempre se utiliza en 5 voltios en corriente continua, porque con esos voltajes puedo yo que ese controlador trabaje de óptima manera. En corriente, en la parte eléctrica, corriente alterna y en la parte electrónica, corriente baja, lo que les acaba de decir. Corriente alta, efectivamente en la parte eléctrica estamos viendo corrientes o voltajes entre 120 a 220, 13.2 para media tensión, 500 kilovoltios para alta tensión. Pero aquí en la parte electrónica, casi siempre utilizamos lo que es posiblemente 12 voltios en continua, 5 voltios en continua, o el voltaje que sea deseado para dicho operamiento. ¿De acuerdo? En la parte eléctrica vemos cables, motores y bombillos, efectivamente. ¿Qué pasa en la parte electrónica? Lo que estamos viendo, diodos, transistores, ¿sí? Que conjuntamente entre todos esos elementos hacen que tengan un proceso interno y con base a eso tenga yo una salida. Recuerdo que tenga algún movimiento, qué sé yo, por ejemplo, un robot que tenga un movimiento con la mano a 90 grados, ¿de acuerdo? Que yo ese robot tenga ciertos elementos como esos transistores y esos diodos, que cuál es mi respuesta, cuál es la salida de esa respuesta, de que mi diodo o que esos diodos conjunto a esos transistores y esos chips y toda la parte electrónica tengan esa respuesta, ¿de acuerdo? Esa salida de que mi brazo electrónico se mueva de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, ¿sí? Y esa es mi salida. Entonces, por eso es que dicen que la parte electrónica es más se da el control y cualquier otra cosa. Por ejemplo, la parte eléctrica de la aplicación es de alumbrado, motores, lo hemos visto allá, motores, digamos que la parte industria, hay hay muchas aplicaciones en la parte eléctrica. No lo hago, porque pues, no es el objetivo en este momento de la clase, pero la aplicación ahorita de la parte electrónica sí hace que el control, la automatización, recuerdo yo hace un tiempo cuando yo estaba automatizando un apartamento. Ustedes recuerdan que ahora ya hay unos apagadores e interruptores y también tomas que ya vienen inteligentes. ¿De acuerdo? Se necesita otro tipo de conexionada, pero a eso es que yo voy. Todo eso es electrónica mínima que hace que diariamente nos favorezca a los seres humanos. ¿Por qué? Porque perfectamente tú lo puedes sincronizar con tu celular, con una tablet
y decirle, Siri, apágame, Siri, tal cosa, Siri, ¿sí me entiendes? Y ya automáticamente él me automatiza ese funcionamiento, ese sistema, y hace que mi luz, mi apagador, mi toma se apaguen, se enciendan, incluso yo los puedo programar y quiero que de martes a jueves se prendan de 6 a 7 o se apaguen, bueno, que sí, ¿de acuerdo? Entonces, si vemos cómo la electrónica ha avanzado enormemente a través de los años y ha ido avanzando, ¿de acuerdo? Entonces, ahí encontramos las diferentes formas fundamentales de la parte eléctrica y la parte electrónica, cómo los dos se conjugan y hacen un elemento o hacen que el sistema funcione mejor. ¿Vale? Seguimos con la importancia en la industria, ¿de acuerdo? Mm, La importancia en la industria, como les he venido comentando, y es que permite diseñar sistemas modernos de energía, lo que les acabo de mostrar. Claro, la automatización y el control. Uno bien dado es precisamente el tú poder accionar un interruptor sin ir hasta ese lugar, ¿de acuerdo? No existirán los tableros inteligentes, sensores o puertas reguladas. ¿A qué me refiero? Aquí toco un tema muy importante y es que los sensores han ido avanzando. Yo recuerdo anteriormente que los sensores eran muy modestos. Ahorita en este momento hay unos sensores que perfectamente se pueden diseñar y se pueden acoplar a sistemas como precisamente nuestro celular. Nuestro celular, en un diario vivir, somos casi 24 horas en nuestro celular y podemos sistematizarlo y podemos regularlo a medida que nosotros vamos de viaje, vamos a un lugar u otro. Entonces, ¿cómo es importante la industria, no solamente la industria, sino la parte residencial y en todo nuestra parte electrónica, ¿de acuerdo? Sistemas de control de motores, ¿de acuerdo? Yo puedo precisamente controlar un motor para que nuestro motor, en nuestro arranque, no tenga ese pico de voltaje, sino que tenga un arranque suave. Eso se hace en gran medida, también tiene parte electrónica. ¿De acuerdo? En equipos biomédicos y automotrices. En equipos biomédicos, parte de mi familia también trabaja en la parte de medicina y tenemos hay unos equipos muy modernos ahorita en este preciso instante que hacen tomografías. Mi hermana en este estudio de física médica me estaba mostrando que días para que ustedes tengan conocimiento cómo unos elementos electrónicos y modernos hacen que puedan ver los senos de las mujeres y puedan tener captación de dónde tienen masas, ¿de acuerdo? Y dónde pueden decir, wow, el médico puede decir, efectivamente aquí hay algo que no gusta, aquí hay algo que sí, ¿de acuerdo? Entonces esos equipos biomédicos han ido avanzando enormemente a lo largo de los años. Entonces, dispositivos médicos y electrónicos vehiculares. Ahora, los vehiculares, podemos ver cómo Tesla ha ido avanzando a niveles y a pasos agigantados. Acuérdense, ya hacen parqueos inteligentes, ya también técnicamente. La parte también de, y es un boom ahorita en Colombia, cómo los carros eléctricos han ido avanzando y cómo nosotros nos hemos podido adaptar a través de ellos, cómo las patinetas, cómo las ciclas eléctricas, cómo ya estamos reemplazando los motores por la parte eléctrica y la eléctrica se conbasa, o sea, se basa en la parte electrónica. Yo últimamente veo muchas ciclas y muchos motorizados ya electrónicos. Entonces, ¿cómo vemos cómo es la importancia? ¿De acuerdo? Para las fuentes de poder y cargadores. Ahora los cargadores ya anteriormente eran unas cosas así, unas panelas. Recuerdo anteriormente cuando los celulares también eran unas panelas y cómo nos hemos ido tecnificando a celulares mucho más compactos, mucho más diminutivos. ¿Por qué? Porque la parte de la industria y eso es de electrónica. Hemos visto cómo el avance ha sido enormemente. Conversión y regulación de energía para equipos electrónicos, lo que les estaba comentando. Entonces, la importancia en la industria ha sido enorme porque hemos visto exponencialmente que eso ha ido avanzando para la industria y para cada uno de nosotros. Bien,
Aquí vemos los materiales conductores, aislantes y semiconductores. Los conductores casi siempre en la parte electrónica se da en cobre, ¿de acuerdo? Y aquí hay algo que tener en cuenta. Y hay que tener en cuenta y es que los conductores en la parte electrónica son lógicamente, o bueno, pues, mucho más pequeños, de calibres que son relativamente más pequeños a la parte de, porque lógicamente tanto voltaje como corriente son pequeños, ¿de acuerdo? Entonces, se utiliza casi siempre el cobre, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el cobre, como habíamos comentado en módulo 1, el cobre hace que esos conductores, o más bien que esos electrones fluyan de mejor manera que el aluminio, ¿de acuerdo? Esos electrones fluyen lógicamente mucho más eh, libremente, ¿de acuerdo? Como aislantes, tenemos el plástico y el vidrio, pero aquí hay algo que resaltar y es que además de aislantes, en la parte electrónica hay elementos que me puedan aislar electrónicamente mis circuitos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si ustedes, no sé si de pronto han visto un diodo, o han visto de pronto una resistencia electrónica. ¿Qué pasa? La resistencia electrónica eh, es como un pequeño tubito, papá, que cuando tengo, es como un pequeño elemento donde a veces se pintan colores. Esos colores hacen que yo sepa qué tipo y cuánta es la equivalencia de mi resistencia. De 50K, de 15K, de 18K. ¿Qué significa eso, ese decado? Es la cantidad de corriente o que me puede dejar pasar por esa resistencia. Digamos, lo que se me opone, ¿no? Si es de 50K, entonces quiere decir que menos va a fluir los electrones. De 10K va a fluir más. ¿De acuerdo? Entonces, cada una de esas rayitas me está forjando, me da una visión de cuánta cantidad de corriente me puede pasar por esa resistencia. Entonces, podemos verlo, también como semiconductores, como el silicio y el germanio, ¿de acuerdo? Que controla el flujo según las condiciones. Acuérdense que habíamos visto el silicio en la parte de los paneles solares, ¿de acuerdo? Que tiene un silicio, y el silicio viene también del suelo, ¿de acuerdo? Bueno, sigamos por acá. ¿No? ¿Qué es un semiconductor? Ahora, un semiconductor permite o impide el paso de la corriente, lo que acabamos de comentar sobre la resistencia, y según las condiciones del circuito. Ejemplo, según las condiciones del circuito en este momento, tenemos que en un circuito serie puedo tener yo una resistencia y esa resistencia se me hace, pues no va a tener un paso oponente a la corriente, ¿de acuerdo? En base de todos los dispositivos electrónicos, hay que tener en cuenta que aquí tenemos un dopaje tipo B y tipo N, que precisamente se agregan átomos con diferencia de electrones. Aquí entro un poco con la parte química, esto es química tipo P y N. Eh, digamos que los electrones son negativos, ¿no? Y son positivos. Los positivos son tipo P y los son negativos. Entonces, esos positivos son huecos positivos que permiten el flujo de la corriente. Y esa N son los que agregan, ¿sí? a esos átomos de exceso de electrones, proporcionando, ¿sí? Pues, la carga negativa para la construcción. ¿De acuerdo? Entonces, entre los dos hacen un juego. P y N, ¿sí? El silicio y germanio son unos materiales que en este momento los vemos. Entonces, ese semiconductor hace que el tipo P y N fluya mejor. ¿De acuerdo? Vemos uno de los elementos en este momento, que es el diodo. Recuerden que les hablé al principio de mi intervención, y es que el diodo hace que
en un mismo sentido fluya mi corriente o fluya mi circuito, hace solamente, ¿por qué? Entonces, ¿qué pasa? Que yo solamente al fluir en un solo sentido, si yo voy a hacer que fluya hacia el otro, no va a ser posible, porque él se va a oponer totalmente, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, efectivamente, permite el paso de la corriente en un solo sentido, tiene dos terminales, ánodo y cátodo, positivo y negativo. Y hay algo que tener en cuenta, muchachos estudiantes, y es que en parte electrónica hay un sentido, hay un, ¿cómo les comentara? Además de sentido, hay que saber conectar los elementos, porque al momento de que tú conectas un mal elemento, puede llegar a funcionar mal o no funciona el circuito o simplemente de pronto pueda explotar. Por ejemplo, podemos ver que hay herramientas o hay elementos son las bobinas, son los condensadores. Los condensadores son, que puede ocasionar algún peligro para el que no lo conecte bien. Entonces, hay que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, esas características en los diodos son los rectificadores, los LED y los serial. Yo quiero hacerles aclaración sobre los rectificadores. Los rectificadores son algo o son un circuito que conjuntamente conectados tanto paralelamente y seriamente y en serie hace que ese rectificador, como les había comentado, vuelva que esa onda sinusoidal se vuelva una onda constante, ¿de acuerdo? Y esa onda constante sea rectificada. O sea, esa onda sinusoidal la rectifico en una onda pura, ¿de acuerdo? Casi pura, en DC, ¿de acuerdo? Aquí veo, o estamos viendo unas aplicaciones. Las aplicaciones efectivamente es las que yo les estoy comentando. De AC a DC, de conversión de corriente alterna en continuo, el ejemplo que les acabo también de dialogar. La regulación de voltajes en circuitos electrónicos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que estos elementos que nosotros estamos viendo hacen que cuando yo tenga un pico de voltajes en mi red eléctrica normal, estos componentes hacen que me lo regulen, ¿de acuerdo? De ahí existe eh, un elemento muy famoso en nuestro diario de vivir y es el estabilizador, ¿de acuerdo? El estabilizador, precisamente, como bien lo llaman, estabiliza esos picos de voltaje por medio de rectificadores, de diodos y de elementos electrónicos que hacen que lo que esté conectado ahí no se me vaya, bien sea computador o algo un poco más sencillo. Entonces, ahí estamos viendo una aplicación muy importante, ¿de acuerdo? Regulación de voltajes en circuitos electrónicos. Claro, eso mismo, el ejemplo que les acabo de decir. Cuando yo regulo esos 130 o esos 140 voltios, lo regulo a 120, lo doy por bien hecho que mi mis diodos o mis elementos conectados así hicieron un buen trabajo, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que la utilización de dispositivos modernos, toda la disposición que hoy en día, hace más o menos unos 10, 11 años, estamos viendo que todo fue ahora LED. ¿Por qué? Porque el LED es mucho más eficiente en que antes los bombillos, ¿cómo eran? Incandescentes. Antes eran fluorescentes. ¿De acuerdo? Y eso hacía que, uno, se calentaran mucho y tuvieran un alto consumo. Entonces, ¿qué pasaba? Ustedes recuerdan que habían esos bombillos amarillos. Esos bombillos amarillos consumían enormemente, ¿de acuerdo? Y usted los tocaba, eran calientes, calientes. Entonces estamos diciendo que eran pocos eficientes. Hoy en día, con esta tecnología, LED hace que la eficiencia sea mucho más alta y que de lo que se calentaba, ese bombillo ya no se hace. ¿Por qué? Porque es bien dicho,
Cuando se calienta algún objeto electrónico es una pérdida de energía, ¿de acuerdo? Ahí hay alguna, la parte calórica es consumo y es pérdida de energía, que no se ve, que se está viendo como energía calórica, ¿de acuerdo? Entonces, esa iluminación LED hace que perfectamente podamos ilustrar cómo ha ido avanzando conjuntamente la parte eléctrica y la parte electrónica, ¿de acuerdo? Porque si ustedes de alguna otra forma, en alguna oportunidad bajan una lámpara de estas que estamos precisamente viendo en nuestras casas, diferentes lugares, por dentro vemos LED pequeñitos, conjuntamente conectados, todos conectados, que entre sí forman una bombilla, ¿de acuerdo? Que forman de pronto un maquillaje, que decimos, no, vecino, vamos pronto a nuestro almacén, vecino, regáleme uno de 9 vatios, de 15 de 30 qué sé yo, de 100 vatios. Eso es la cantidad de bombillos y la cantidad de eficiencia que me pueda otorgar dicho sistema o dicha bombilla, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta que efectivamente no. En simbología hemos visto que el diodo se representa así y hay un diodo LED que se representa así. Entonces vemos dos tipos de diodos y el diodo LED, ¿de acuerdo? El diodo LED es el que me está alumbrando y el diodo normalito es el que no permite el paso de la corriente o el que permite solamente el paso de la corriente en un solo sentido, ¿de acuerdo? Como lo estamos viendo acá, de positivo a negativo. Bueno, vamos a hacer aquí, de pronto alguna pregunta. Con todo gusto, yo estoy aquí presente. Dudas, preguntas o inquietudes. Si está todo uno a de pronto, de pronto, listo. Gracias, Darwin, muy amable. Por ahora vamos bien. Listo. Bueno, muchachos. Sigamos con el siguiente diapositiva. Por acá. Bien. Ahora vamos a ver aquí el transistor. ¿Cuál es una de las principales características? Es que actúa como interruptor o amplificador electrónico. Entonces, hay tipos NPN y PNP. En nuestro transistor hay una base, un emisor y un colector. No tengo el elemento, pero es uno pequeñito y trae tres, eh, pues para conectarlo, trae tres chusitos, como te dijera, tres paticas. Dentro de las tres paticas hay que identificar quién es el ánodo, el cátodo y el emisor. ¿Qué pasa? Eso hace que conectado electrónicamente, pues funcione mi circuito. La base, para no entrar como quiero entrarlos, porque ahorita estamos viendo es como la base de la electrónica. No quiero empezar con parte de cálculos, ¿de acuerdo? Simplemente para que ustedes conozcan qué es el transistor y sepan qué componentes del transistor, que trae una base, un solo colector, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las aplicaciones de nuestro eh, transistor? Y es que controla los motores eléctricos, temas industriales, ¿de acuerdo? Además de eso, en amplificadores de señales y en equipos de audio. ¿Qué pasa con ese equipo de audio? Hace que ese transistor ni audio tenga un mejor sonido estéreo, ¿de acuerdo? Tenga un mejor boceo, ¿de acuerdo? Al momento de yo escuchar. Y en circuitos lógicos, en sistemas digitales, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a ver de pronto más adelante, un poco eh, más minuciosamente, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el transmisor, eso es uno de nuestros componentes y esas son nuestras aplicaciones en nuestro transmisor. ¿Listo? Las aplicaciones prácticas en diodos y transistores en la vida real. Cargadores de celulares. Efectivamente, en nuestros cargadores de celulares tenemos esos elementos. ¿De acuerdo? Los diodos rectificadores convierten la corriente AC y en DC. Efectivamente, nuestros celulares solamente precisamente admiten corriente DC. La corriente DC es la que nosotros mm, no intentamos, pero
Sí, lo inyecta el cargador precisamente tiene ese convertidor y ese rectificador de AC a DC y hace que nuestra pila por dentro del celular hay que tener en cuenta. Es en DC, pilas de 6 de 12 bueno, qué sé yo. Pero precisamente ahí tenemos nuestros rectificadores, son diodos. Y es necesario precisamente para cargar nuestras baterías en dispositivos móviles. Es de en cuenta cómo diariamente podemos ver que la electrónica es influida con nuestro diario vivir, ¿de acuerdo? Nuestras fuentes de poder de computadores, esa combinación de diodos y transistores para rectificar, regular y disminuir o distribuir voltajes precisos, ¿cierto? En diferentes componentes de sistemas, como lo hemos visto, 12 voltios, 5 voltios, 3.3 voltios, que hacen que nuestras aplicaciones o nuestros componentes puedan trabajar adecuadamente. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque resulta y pasa que en la parte electrónica hay que tener en cuenta que hay elementos que no pueden trabajar más de 3.3, más de 5.5, más de 12. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta eso. Controladores como PWM para motores. Ese PWM también se ve en parte de mm, sistemas solares. ¿De acuerdo? No solamente en motores. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque esos transistores actúan como un interruptor normal de la casa, ¿de acuerdo? De alta velocidad, o sea, en nanosegundos, en un segundo, usted, ¡pum! De una vez, que hacen que controlen la velocidad y dirección de motores. Hay motores, eh, entrándome un poco hacia el mundo de los motores, porque es un mundo también de la parte eléctrica, pero pues es una rama en esto muy bonita que usted puede calcular, puede mirar, puede admirar también, porque los motores hacen parte de la vida diaria del ser humano. Y aquí la parte de la velocidad, como yo les había comentado anteriormente, ese arranque de motor, a veces cuando se arranca un motor, se arranca con mucha potencia y ese voltaje y ese pico de corriente puede que se dañe ciertos elementos. Entonces ahí vemos cómo ese PWM puede controlar ese flujo de corriente y puede que sea constante y mi motor no se vea tan afectado, ¿de acuerdo? Entonces, esa velocidad que al inicio, ese arranque, puede ser controlado. La dirección de motores. Hay que tener en cuenta que hay direcciones, o más bien que hay motores que se mueven en dirección de manecillas del reloj o diversamente, o al revés. ¿Qué pasa? Lo vemos, por ejemplo, en la industria, ¿de acuerdo? Y en la industria, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, una banda transportadora, ¿de acuerdo? Que de pronto yo esté manejando dulces o que esté manejando papas, ¿de acuerdo? Y que esas papas pasan por una banda transportadora y yo esa banda transportadora la estoy teniendo para que mis papas vayan de un punto A a un punto B. Pero ¿qué pasa? Ahora ya necesito que vayan de un punto B a un punto A, pero así, rápido, sistematizado, que simplemente en pantalla LED yo diga, no, yo necesito que de pronto en 15, 20 minutos después de trabajo sea un cambio de giro, pero eso simplemente se hace porque unos controladores, como lo hemos dicho en PWM, y eso se hace por motores, ¿de acuerdo? Entonces, ahí se hace por medio de una modulación por ancho de pulso, ¿de acuerdo? Entonces, ese ancho de pulso, como habíamos comentado, esos anchos de pulso van de positivo a negativo muy rápidamente, entonces ese ancho de pulso, precisamente lo que me está diciendo ahí la literatura, hace que se me amplíe o se me disminuya por medio de esos controladores y hace que mi motor sea incluido de forma girando a mano derecha o girando a mano izquierda. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Listo? Entonces vamos ahí con los presentes. Bien. Actividad y repaso. Vamos a tener acá un repaso. Recuerda, el diodo permite la corriente solamente
sea o sea influida hacia un sentido. ¿De acuerdo? El transistor controla y amplifica la señal, como ya la habíamos ya se había comentado anteriormente. ¿Cómo la amplifica? Pues por medio de los tres componentes que les había comentado. Que tiene el transistor. La resistencia limita la corriente. Así es sencillo. Ya lo que le había comentado, como hay resistencias de diferentes valores que hacen que mi corriente sea influida por mi resistencia. ¿De acuerdo? El condensador es un elemento que estamos viendo en este momento. Almacena energía temporalmente. Eh, los condensadores se utilizan también para la parte de energía fotovoltaica. Los condensadores también tienen los cargadores. Condensadores también tienen las baterías. ¿Por qué? Porque hacen precisamente que cuando se cargan, ellos entra acá la energía y los condensadores se cargan. ¡Pum! ¿Cierto? Con un cierto voltaje. Ellos se cargan por medio, internamente, tienen unas placas, por eso precisamente acá las energía de positivo a negativo, y esas placas se cargan. Cuando se cargan, cuando tengo acá la fuente, le quito yo la fuente, mi condensador no permite cambios bruscos de voltaje. Hay algo que tener en cuenta. Al no tener cambios bruscos de voltaje, mi condensador hace que ese condensador se vaya disipando mi energía a través del tiempo, lentamente. ¿De acuerdo? No sé si lo han visto de pronto en los cargadores de celulares, no más que celulares, pero sí computadores los he visto. Ustedes ven en la parte del cargador, de pronto una luz LED que se va disminuyendo a través del tiempo. Despacio, 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 despacio. ¿De acuerdo? Ahí, ese es un condensador. Ahí tiene condensadores. ¿De acuerdo? Que no permiten cambios bruscos de voltaje. Entonces, cuando pasa eso, ya sabemos que ese condensador lo que me hace es regular constantemente ese voltaje. ¿Para qué? Para que mi circuito no se vea alterado, no se me queme, ¿de acuerdo? Ni el circuito electrónico, ¿de acuerdo? Entonces, ahí vemos cómo el condensador hace parte de nuestro diario de vivir, ¿de acuerdo? En sistemas de paneles, sistemas fotovoltaicos y nuestros sistemas como computadores y demás. Cuando almacena energía temporalmente, viéndolo en un esquema cartesiano entre voltaje y tiempo, voltaje póngale, de 10 y va influyendo o va bajando constantemente a través del tiempo. No se hace instantáneo, se hace a medida del tiempo. Entonces, por lo que les acabo de decir, no permite eh, que el voltaje sea fluido muy bruscamente, sino a través de... Bueno, pues, ya para cierre, la electrónica aplicada es la base de la automatización moderna. Sí, lo habíamos visto ya, como les había comentado, en ejemplos modernos, tanto en motores como residenciales, ¿de acuerdo? Como en la parte de patineta, como en la parte de motocicletas, como en la parte de carros eléctricos y electrónicos, ¿de acuerdo? El poder parquear solamente parqueo de un carro. Tú le das la orden, él lo hace. Eso es la práctica automatización moderna. ¿De acuerdo? Como los diodos y los transistores son el corazón de todos los circuitos actuales, ¿sí? Porque estuvimos hablando precisamente de ellos. ¿Listo? No, recuerde que no solamente los diodos y los transistores, hay muchos más elementos, ¿de acuerdo? Los sensores. Ah, bueno, quiero comentarles que para la parte de programación se utilizan los Arduinos. Que de pronto alguno ha escuchado o ha trabajado con ellos. Es bueno, pues, ¿de acuerdo? Esos Arduinos son programables, que yo los puedo programar para dicha tarea. ¿Listo? Entonces, vimos los LEDs, diodos LEDs, transistores, los protobar, como le daba a comentar al principio de la clase,
hacen que yo pueda plasmar mi circuito electrónico en una protoboard que pues, sea que contiene un flujo eléctrico, ¿sí? Electrónico, ¿de acuerdo? Como los sensores también hacen que mi vida diaria, ahorita precisamente yo lo estoy viendo en carros automatizados, cuando yo voy por la carretera, estoy viendo que en los espejos de los nuevos carros, automóviles, llámese electrónicos eh, y eléctricos, hay un componente en donde se les alumbran, entonces ustedes se dan cuenta. Hay veces que se alumbran y es precisamente por esos sensores que son sensores de proximidad que le informan al conductor que hay una moto, que hay un carro a 1,5, a 2 metros, que hay uno a, qué sé yo, a 30 centímetros. Entonces el conductor sabe cuándo se le está acercando más hacia la derecha, hacia la izquierda, de pronto que hacia el frente, ¿de acuerdo? Entonces, cómo los sensores también hacen parte, y esos sensores son electrónicos, ¿de acuerdo? En este momento vemos que los semiconductores permiten y controlan la energía según las condiciones del circuito. Ya hemos visto que los semiconductores hacen parte de la vida diaria también de la parte electrónica, como esos semiconductores hacen que fluya mi energía o más o menos, ¿de acuerdo? ¿Listo? Entonces, muchachos, si de pronto tienen alguna pregunta, de pronto, pues vimos ahorita la parte general de nuestra electrónica general, de nuestras aplicaciones y cómo día a día se ve influida a través de nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, de pronto, si hay alguna pregunta, estamos cerrando nuestra clase del día de hoy. Entonces, preguntas, dudas, inquietudes, con todo gusto estoy aquí para escucharlas. Vimos nuestros eventos, las aplicaciones, ¿de acuerdo? Como el estudio de la electrónica, como el estudio de la electrónica es aún todavía mucho más cuidadoso. Puede ser que cuando yo esté armando nuestro circuito electrónico no pase grandes cosas, ¿de acuerdo? Como de pronto en la parte eléctrica, que hay un corto, pueda ocasionar algún chispoteo, ¿sí? Pero en la parte electrónica es mucho más delicado. Eso sí, es mucho más delicado. Porque pues mis circuitos pueden verse influidos, inclusive recuerdo mucho cuando estaba en clase de electrónica, me decía el profesor que con nuestras yemas de los dedos, recuerden, nosotros tenemos sudor, ese sudor son sales. Pues resulta y pasa que nosotros al momento de coger alguno de esos elementos electrónicos podemos dañarlos simplemente por las sales que nosotros tenemos en nuestro cuerpo y también por nuestra energía. Cuando el cuerpo humano es energía, hay un dato ahí, como ustedes sepan, nuestro cerebro eh, maneja información, son bits de información. Y si no estoy mal, si a veces no me falla, son 8 9 voltios, 9 watts. No recuerdo la capacidad de voltaje que maneja nuestro cerebro constantemente porque cada información y cada pensamiento que nosotros tenemos maneja por medio de neuronas, ¡puf! ¡Puf! Sí, literalmente, en menos de nada, precisamente esa información y pues constantemente manejamos diariamente. Pero bueno, me quiero salir del tema. Eh, mm, lo que le quería decir es que cada uno de esos componentes son delicados y que constantemente no son manejados, si ustedes los manejan con la llama de los dedos y son sudados, muy posiblemente los puedan dañar. Pues hay elementos como pinzas, eh, obviamente guantes, que hacen que precisamente yo pueda coger mi elemento con suma confianza y pueda manejarlo. ¿De acuerdo? Ahí les doy ese dato, ese dato extra. Entonces, el poder comprender la electrónica es entender el lenguaje con que la tecnología cobra vidas. Entonces, muchachos, espero les haya gustado, les haya apreciado, hayan comprendido la información que les pude dar en esta ahorita. Y bueno,
Espero que haya sido de su agrado. Con todo gusto escucho dudas, inquietudes de nuestra clase del día de hoy. Si es así, todo uno a todo perfecto. Bueno, muchachos, viendo así, entonces yo creo que hemos terminado el día de hoy. Gracias por su tiempo, gracias por su disposición. Espero que les haya agradado, hayan podido comprender y aprender. Ya la próxima clase ya será mucho más avanzado porque ya hemos tenido ya conceptos tanto eléctricos, electrónicos